Estamos en 17 de marzo, es el cuarto día de confinamiento. El cuarto Seguridad y día Lleida de están una perdiendo, atención, El coronavirus 2 está millones de tensionando euros los sistemas al día. La sanitarios de situación media Europa y de Se han España perdido, y atención, Italia. casi 700.000 puestos de trabajo. Junto a la enorme preocupación que genera la pandemia en febrero de 2020 y a las pérdidas de grandes profesionales que, como en el resto de sectores, vemos que estamos sufriendo, el COVID coincide con un momento crítico para la auditoría en España. Entran en vigor unas reformas de gran calado en el Reglamento de Auditoría de Cuentas y en el Plan General de Contabilidad. Es decir, en el mismo instante en que estalla la crisis, nos encontramos inmersos en un cambio de gran magnitud, en los que los auditores tienen centrados sus esfuerzos. Nosotros somos, entre otras cosas, los grandes expertos en la gestión de riesgos y sabemos que estos tienen para la economía y para nosotros una dimensión difícil de evaluar. Pero, aún así, sabemos que no podemos fallar en la implementación de la reforma y que somos los grandes responsables de entender estos riesgos, de explicarlos, de darlos a conocer. Como vamos a ver, no ha sido fácil, pero creo que hemos abordado con éxito esta responsabilidad y hemos logrado ser los primeros en ofrecer una información fiable sobre lo que está ocurriendo. La crisis de 2008 tiene un origen completamente diferente a la crisis generada por el COVID. La primera fue fundamentalmente una crisis de confianza con origen en diversos factores, siendo el detonante principal la burbuja inmobiliaria. La generada por el COVID tiene características diferentes, no menos críticas, pero no obedece a un problema de mercado. Sin embargo, la confianza es un activo muy frágil, y si los problemas persisten, podía verse afectada como en 2008 y complicar la recuperación. Por eso, conscientes de este hecho, desde el inicio de la pandemia, la Unión Europea, gobiernos de todo el mundo, bancos centrales, supervisores de mercados de valores y otras instituciones diseñan acciones dirigidas a fortalecerla. El trabajo de los auditores es fundamental en la confianza de los inversores y del resto de grupos de interés con los que trabajan las empresas. Por eso han estado en el centro de gravedad de estas acciones. Muchas veces percibimos una imagen equivocada de lo que hacemos los auditores. Nosotros no elaboramos las cuentas. A nosotros, en este escenario, nos tocaba verificar la fiabilidad de las cuentas de las empresas a las que estaba afectando el COVID, que estaban haciendo un uso intensivo de los ERTEs, que iban a recibir miles de millones de euros en ayudas y sobre las que se debe sustentar la recuperación. Pero de repente, para realizar este trabajo tan relevante, nos encontramos con la imposibilidad de las empresas para cumplir con los plazos legales de aprobación y presentación de cuentas y con la imposibilidad de trabajar de forma presencial. Ante estos problemas, la reacción de las instituciones que estábamos implicadas, Gobierno, ICAC, CNMV, corporaciones y firmas de auditoría, ha sido ejemplar porque entre todos impulsamos los cambios normativos y tecnológicos necesarios a una velocidad sin precedentes. Pensemos en miles de personas que en cuestión de semanas cambian del trabajo presencial al virtual. Se encuentran con sus clientes cerrados o con graves limitaciones de acceso y que son capaces de entregar sus trabajos sin encarecer sus servicios, con la calidad de siempre y en la mayoría de los casos sin necesidad de utilizar las ampliaciones de plazos de entrega legalmente habilitadas. Una de las lecciones aprendidas de la crisis anterior es que en situaciones como las que hemos vivido, los efectos son inmediatos y por tanto también deben de serlo las reacciones de las empresas, de las familias y de las administraciones públicas, y no solo en el ámbito sanitario. Al estallar la pandemia se produjo un impacto directo en los volúmenes de producción y demanda a nivel mundial, generando graves shocks en los mercados, y ha generado significativos problemas de liquidez en el tejido productivo del planeta. España, un país líder en servicios, potencia mundial del turismo, ha sufrido con especial intensidad los efectos de esta situación. Los auditores, durante el COVID, hemos demostrado una gran capacidad de adaptación. Teníamos auditorías planificadas, realizadas, y durante los meses de febrero y marzo vimos que el contexto había cambiado. Fuimos capaces de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, a reevaluar sus planes de negocio y a ser capaces de hacer una de las pruebas más difíciles que tenemos los auditores, que es evaluar la capacidad de empresa en funcionamiento. Nunca, incluso los que tenemos unos cuantos años de experiencia, nos habíamos visto enfrentados a un desafío de este tipo.
fuimos capaces de conseguirlo. Creo que tuvimos el balance adecuado, ni excesivo ni en defecto, y nuestras opiniones en general demostraron la situación de las empresas en un contexto, desde luego, muy difícil para todos. Evidentemente, en una situación como la actual, este proceso es más difícil que nunca. Nosotros no tenemos una herramienta mágica que nos permita, por poner un ejemplo, saber con absoluta certeza si en marzo de 2020 el nivel de endeudamiento de un hotel o la falta de aprovisionamiento de una cadena de producción podían llevar a sus empresas al cierre. Pero lo que sí tenemos es una metodología contrastada y experiencia en base a las cuales hemos dotado de una seguridad razonable en nuestro trabajo. Eso nos ha servido para, en muchos casos, ser los primeros en advertir de una situación crítica o dar tranquilidad a inversores y trabajadores. Lo hemos hecho mediante una aplicación rigurosa de la norma y, como se ha podido ver, reflejándolo en nuestros informes cuando ha hecho falta, demostrando la independencia con la que trabajamos. Además, la multidisciplinaridad de nuestros equipos, que en los últimos años han ido incorporando más tecnólogos, juristas, matemáticos y expertos en otras áreas, nos ha permitido tener una visión mucho más ajustada y en un tiempo récord de lo que estaba sucediendo. Otra de las consecuencias de los problemas de oferta y demanda producidos por el COVID ha sido una importante alteración en el valor de los activos propiedad de las familias y de las empresas. El ejemplo más fácil de entender es el de los miles de toneladas de productos perecederos que no pudieron recolectarse o distribuirse por culpa del COVID y que de la noche a la mañana pasaron a valer cero. Situaciones parecidas se han producido con activos inmobiliarios, contratos de arrendamientos y de todo tipo de servicios, y miles de unidades de producción a través de las cuales las empresas generan liquidez, y que han visto alterado su valor de mercado en un breve espacio de tiempo. No estábamos ante una burbuja, pero sí ante una coyuntura extraordinaria en la que algunos activos podían perder valor con enorme rapidez. Para evaluar la posible pérdida de valor que ha podido sufrir un activo, nos basamos en lo que llamamos los análisis de deterioro. Este análisis en la planificación de las auditorías post-COVID ha requerido una atención muy especial. En este escenario, el escepticismo profesional adquiere una importancia aún mayor y por ello buscamos información de mercado, informes macro y estimaciones publicadas por organismos internacionales de reconocido prestigio. El problema es que en situaciones como la generada por el COVID, esta información queda rápidamente obsoleta o es insuficiente, por lo que en muchos casos hemos tenido que realizar pruebas adicionales y recurrir a fuentes de información alternativa para evaluar las distintas hipótesis utilizadas en los cálculos de valor que soportan estos activos. La verdad es que el COVID también ha puesto a prueba nuestra capacidad para recopilar, gestionar y entender la información existente, y eso sin la fuerte inversión que se ha realizado en los últimos años en tecnología no hubiera sido posible. Aunque desde un punto de vista económico no siempre son el problema más relevante, la posible existencia de fraudes en las empresas es un elemento hacia el que existe gran sensibilidad. En los últimos años han sido muchas las medidas legales y de gestión que las grandes empresas han adoptado para reforzar el modelo de gestión de riesgos de las empresas, que, entre otros aspectos, ayuda a luchar contra el fraude. Sin embargo, los auditores saben por experiencia que en coyunturas como las generadas por el COVID, aumentan los niveles de fraude. Cuando las empresas viven situaciones críticas, existe el riesgo de que se produzca un relajamiento en los mecanismos internos de prevención de fraudes o de que estos sean sometidos a un estrés muy elevado. Los auditores lo sabemos y por eso las firmas hemos dado órdenes a nuestros equipos que han hecho que estemos más alerta incluso de problemas contables o financieros que, sin ser un fraude, constituyen irregularidades. Nuestra normativa establece una serie de requerimientos dirigidos a mitigar el riesgo de fraude. Nos exige de forma específica poner el foco en dos tipos de fraude: información financiera fraudulenta y apropiación indebida de activos. Estamos obligados a evaluar la existencia o no de factores que aumenten el riesgo de fraude, como por ejemplo situaciones en las que exista una necesidad de satisfacer las expectativas de terceros para obtener fondos adicionales, o en las que está en juego la concesión de primas significativas si se alcanzan determinados objetivos, o en las que se pueda generar un entorno de control que no sea eficaz, que son habituales cuando la dirección de una empresa está implicada en un fraude. Estas situaciones han encontrado un clima de cultivo más favorable con el COVID y por eso les hemos dedicado más atención. Pero la norma también matiza el marco en el que trabajamos. Delimita bien los fraudes a los que debemos prestar atención, no a cualquier fraude y solo a los que resultan materiales. Y reconoce claramente que, debido a las limitaciones inherentes de nuestro trabajo, existe un riesgo inevitable de que no se detecten fraudes o errores.
En una época como la actual, creo que existe un símil que se entenderá bien. Somos medicina preventiva y que cura el fraude. Pero como pasa con el COVID, no hay vacuna perfecta y definitiva, porque el fraude, como el virus, evoluciona permanentemente y presenta una complejidad muy difícil de detectar y combatir. Junto al trabajo más habitual de los auditores, que son las revisiones de cuentas anuales de las empresas privadas, el COVID ha permitido también poner en valor el papel que desde hace tiempo los auditores vienen reivindicando en la transparencia del uso de fondos públicos. En España, como en la mayoría de las grandes economías del mundo, el control del gasto público es competencia de las administraciones públicas. Sin embargo, en nuestro país no se ha fomentado suficientemente la habitual colaboración que se da en otros países entre los interventores públicos y los auditores de cuentas. La llegada a España de ayudas procedentes de los fondos Next Generation puede ayudar a cambiar esta situación, ya que una parte importante de las comunidades autónomas han decidido contar con los auditores para asegurarse de un uso adecuado de los fondos que les ha tocado gestionar. No ha sido sencillo, porque en ocasiones las ayudas se han querido basar en criterios que no existen en contabilidad o que, pudiendo existir, su verificación habría resultado muy cara o imposible de llevar a cabo. Pero creo que también en este aspecto podemos estar contentos, porque gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos y auditores hemos logrado dar con las medidas necesarias para eliminar estos problemas. Por ejemplo, en el caso de Navarra, hemos diseñado en tiempo récord un modelo de informe y de procedimientos a realizar sobre la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas que desean acceder a las ayudas COVID, que ha servido de referencia a otras comunidades autónomas. Este modelo no garantizará por sí solo la ausencia de fraudes en la concesión de estas ayudas, pero combinado con otras medidas será muy importante para asegurarnos de que se usan de forma correcta y eficiente. La crisis COVID ha puesto de manifiesto la capacidad del sector de auditoría para adaptarse a situaciones especialmente complejas, tanto en lo que se refiere a la propia organización de los auditores y su capacidad en un entorno de dificultad de llevar a cabo los encargos de auditoría, como en el servicio que prestan a las entidades auditadas al poder llevar a cabo esos servicios con esas dificultades y poder terminar los encargos de auditoría con el mejor resultado de su actividad. La guerra de Rusia contra Ucrania empezó a las 4 de esta madrugada. Rusos en las calles de Bucha, una localidad desde que comenzó la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, la electricidad se ha encarecido un 65%. 9,8%. Hacía 37 años que no veíamos un IPC como el que hemos conocido. Lo mismo ocurre con el petróleo. Ha aumentado un 26% en lo que va de año y ha llegado a rozar los $100. El COVID nos ha exigido ser mucho más dinámicos y nos ha ayudado a prepararnos para el siguiente shock geopolítico, que desgraciadamente ha llegado en forma de guerra. La invasión de Ucrania nos ha obligado a volver a tomar importantes decisiones en las firmas de auditoría, algunas de las cuales se encuentran entre las primeras empresas en romper lazos con Rusia. Las sanciones económicas internacionales adoptadas desde el inicio del conflicto no han hecho más que empeorar la difícil situación económica que atravesábamos. Las empresas deberán evaluar el impacto de dichas sanciones en sus cuentas anuales, afectando en mayor medida a aquellas que realicen operaciones comerciales o tengan inversiones en Rusia, Bielorrusia o Ucrania, especialmente si se corresponden o están relacionadas con actividades prohibidas. También se verán afectadas en mayor medida aquellas empresas vinculadas con organizaciones o individuos sujetos a sanción, y dicha evaluación, realizada por la entidad, habrá de ser revisada por el auditor de cuentas. De nuevo, esta situación se produce en pleno proceso de cierre, formulación de cuentas y emisión de informes de auditoría, lo que podrá requerir, en algunos casos, una evaluación continua de los impactos del conflicto en las cuentas anuales. Una crisis de esta dimensión te hace pensar que estás en uno de esos momentos en los que hay que buscar qué se puede hacer por el bien común. Además, no podemos olvidar que los auditores somos una profesión de interés público y que la sociedad tiene derecho a esperar lo mejor de nosotros cuando hay tanto en juego. Con este espíritu, creo sinceramente que estamos haciendo un buen trabajo y que hemos sido una parte fundamental del logro de que no se dude de la fiabilidad de las cuentas anuales de las empresas. Y esto se ha conseguido sin que se haya ralentizado ni la implementación de la nueva normativa ni la de otros avances en el ámbito de la transparencia, la sostenibilidad o de buen gobierno corporativo en los que estamos trabajando. Por supuesto,
No podemos comparar nuestra labor con el inmenso papel y esfuerzo que han hecho los profesionales de la sanidad, que merecen todo nuestro reconocimiento, pero podemos decir con humildad que hemos estado en la trinchera de todos los profesionales que han estado ayudando a combatir los enormes problemas que ha generado la pandemia.